Y así, como si nada, llegó enero con un evento bien esperado, con una emoción grande de tener al muy querido y admirado Sergio Andricain con nosotros. Yo creo que hay pocos seres más apasionados por el mundo mágico que nos ofrecen las palabras como Sergio Andricain. Un hombre que se acerca respetuoso, cauteloso y que saca de la chistera un montón de cosas para hacernos percibir la magia de manera más cercana. Hoy estamos en las historias lectoras, compartiendo con ustedes este gozo que tienen las mediadoras de salas inclusivas, con un montón que están viendo ustedes de invitados, que nos hace nos da muchísima emoción, muchísima felicidad tener aquí, porque lo voy a tener bien marcado y frente a todos lo digo, ya tenemos a Sergio Andricain en salas inclusivas y no lo vamos a soltar. Así que, bienvenido a Historias Lectoras, Sergio Andricain. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar tan generosamente esta invitación. El día de hoy va a moderar Gabriel Olvera y Valeria Fábregas. Hola. Entonces, San Luis Potosí Hola. y Cuernavaca, Morelos se juntan para moderar esta sesión. Pero antes de iniciar, tenemos la bienvenida, como la sabemos tener, en lengua de señas mexicana. Adelante, por favor. La invitación, la bienvenida en lengua de señas mexicana, corre a cargo de Wendy Contreras, que también está en San Luis Potosí. ¿Ya la tenemos lista, Dani? Excelente. ¿Qué les pareció? Como siempre, salas inclusivas, dándole lugar y espacio a la lengua de señas mexicana. Y voy a dejarle el micrófono a nuestro querido Sergio Andricain. Adelante, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que canalizó Sofía Chiquets, una persona a la que conozco. No nos conocemos personalmente, pero espero en algún momento coincidir y poder hablar de tú a tú, frente a frente, y compartir pues todas las experiencias que tú tienes y que tienen las salas de lectura. Estuvimos hablando antes de empezar a hablar con ustedes esta conversación. Estuvimos conversando y ella me explicó un poquitico el trabajo que ustedes desarrollan y cómo lo desarrollan. Yo quiero conocer más, y también le decía a Sofía que estoy dispuesto a seguir trabajando con ustedes, que esto no sea sino la primera vez, que puede haber otros encuentros en que yo pueda compartir con ustedes mi experiencia, pero además también compartir lo que he escrito, las historias que de alguna manera son un reflejo de quién soy, de la persona que soy. Entonces después podremos hablar un poquitico de la parte de la escritura, porque escribo, pero como esto es también la experiencia lectora, yo quería decirles que mi camino lector, mi ruta empieza en mi temprana infancia. Quería contarles que cuando era pequeño vivía pared con pared con unos familiares míos, unos tíos, y ellos tenían dos hijos, mis primos, Mercedes y Néstor, y vivíamos en la otra casa, mi hermana y yo, con mis padres.
Y ellos, mi hermana, mis primos, iban a la escuela y yo era el más chiquito y me quedaba en la casa. Ujú. Y eso creaba que yo me quedara llorando, diciendo que quería ir a la escuela. Y entonces mi madre buscó una cartilla para enseñar a leer, Ujú. viejísima, no sé de dónde la sacó, la recuerdo, la tengo así, cierro los ojos y la veo. Y fue mi madre, precisamente, en un acto que yo digo que es un acto más de amor, de los tantos que ella me dio a lo largo de la vida. Ella empezó a enseñarme, primero empezó por las vocales, me decía que la A era como un cerito con un rabito, esto, bueno, esas cosas que pasan. Y además eso se complementó después yo escuchaba en Cuba por la radio las canciones de Cricri, Ujú. Y él tiene una canción que precisamente se la dedica a, De las la- vocales. a las Las vocales. vocales, sí. Y entonces mi madre me enseñó las vocales y me enseñó todo el alfabeto y me enseñó a unir las letras para que esas letras tuvieran un sonido Ujú. identificable y que yo pudiera tener también el sentido, lo que ellas connotaban, lo que ellas decían. Y me imagino que esa cartilla, como era tan vieja, tan vieja, tan vieja, seguramente tendría eso que siempre se dice que tienen todas las cartillas, que es esa famosa oración sencillita, la primera que uno lee, que es amo a mi mamá me ama. Ajá. Estoy casi seguro que eso fue lo que yo primero leí. Pero yo seguí pidiendo que me llevaran a la escuela y me llevaron a la escuela. Era una escuela privada que quedaba cerca de mi casa. Era un barrio muy familiar y entonces los directores decidieron aceptarme así pequeño y yo llegué allí ya pues con algo de lectura. No puedo decir que leyera un cuento, pero sí ya podía y me gustaba que mi mamá, cuando estaba leyéndome cuentos, me dejara leer a mí también alguna frase que yo podía reconocer. Y ese es el inicio yo digo que ese es el punto de partida en mi ruta como lector. Ahí empecé. Ya cuando entré en el colegio, que tuve que hacer 2 veces kindergarten, no porque fuera bruto, sino porque no podía pasar al otro grado, porque no tenía la edad, y no porque no aprendiera, sino porque no podían pasarme al otro grado. Ya yo, cuando empiezo en kinder, ya tengo un gran manejo de la lectura y y ya entonces empecé a pedir libros. Mis padres en mi casa no eran lectores asiduos, no eran habituales de la lectura. En mi casa no había libros, los libros fueron entrando por mi hermano y por mí. Y recuerdo que cuando éramos pequeños y nos llevaban al médico, que uno siempre le tiene un poquitico de miedo a esas visitas médicas, lo que nosotros pedíamos a cambio de que nos portáramos bien y que no íbamos a llorar, ni nos íbamos a resistir abrir la boca para que nos miraran la lengua, ni nada de eso. Lo que pedíamos era que nos llevaran esa clínica que quedaba muy cerca de un Walmart, que en Cuba se le llamaban Tencent. Y ahí había una pequeña, no era muy grande, una sección pequeñita de libros y había libros que, si mal no recuerdo, venían casi todos de Argentina y de México, porque no eran libros en español. Y había otros que también venían de México, que eran las ediciones de las películas de Walt Disney, que ya en ese momento estaba La Bella Durmiente, Pinocho, Dumbo, todas esas películas que yo vi de pequeño. Y mi hermana y yo pedíamos siempre que a la salida del médico pasar y, y comprar alguno de estos libros. Y cuando llegábamos a la casa los leíamos, a veces con mi mamá, a veces solo. Era una biblioteca muy pequeña en ese momento que se complementaba con también los cuentos que me hizo mi mamá, nos hacía a mi mamá, a mi hermana y a mí de pequeños. Por eso yo tengo tanto apego por la tradición oral y he dedicado parte de mi trabajo para los niños, sobre todo
al rescate de la tradición oral, porque yo le debo mucho a la tradición oral. En primer lugar, porque mi madre tenía una voz muy bonita y ella me contaba de que cuando era pequeño yo me aprendía las letras de las canciones que ella me cantaba, que muchas eran rondas y muchas eran nanas. Y cuando ella iba a dormirme, muchas veces la dormía yo a ella, porque yo iba cantando con ella se dormía y ella me contaba que yo seguía despierto. Entonces, y también cuando yo fui un niño, todavía los niños jugaban en la calle y utilizaban la tradición oral. Yo hice rondas, em, jugábamos cuando estábamos en la casa, por ejemplo, con mis primos y con los vecinos, a las adivinanzas. O sea, la tradición oral forma parte de mí desde muy pequeño. Entonces yo siempre, como escritor, he querido contribuir al rescate de eso, a fijarla y a que las nuevas generaciones vuelvan a encontrarse con todo ese tesoro que es la poesía de tradición oral y los cuentos de tradición oral. Entonces, bueno, de pequeño leí muchas historias, no sabía, para mí no era importante el autor, en ese momento yo no sabía quién era Perrault ni quién era Green, y muchas veces lo que leí eran versiones, versiones que iban desde malas hasta muy buenas, pero ya ahí entro en contacto con una literatura ya escrita, que tiene historias, esto, y ya empiezo a leer lo que caía en mis manos, no era mucho. En Cuba en ese momento, después del 59, dejaron cada vez más de entrar libros porque Cuba se quedó aislada y entonces ya no llegaban tantos libros de otros lugares. Le debo mucho a los cómics porque los caminos por donde uno va encontrando la literatura y la lectura son muy variopintos. Y así como, por ejemplo, mi familia jugó un papel muy importante, empezando por mi madre y por una hermana de ella que también me contaba cuentos de pequeño y ella era muy histriónica. Y a mí me gustaban mucho los cuentos de ella porque ella hacía voces. Mi mamá no, mi mamá contaba el cuento, pero ella se hacía voces, gesticulaba y me gustaba mucho su estilo, ¿no? De contar los cuentos. Y en ese momento yo también descubro los cómics, me gustaban, me convertí en un lector de cómics muy fuerte. Y entonces ahí entra también mi abuela. Yo tengo una abuela, mi abuela materna era analfabeta. Nunca, ella era campesina, nunca aprendió a leer. Incluso cuando yo era niño, yo quise enseñarla a leer, pero no, ella decía que no le hacía falta. Y realmente eso es importante porque yo pienso que no solamente la lectura de los libros es importante, yo pienso que más importante o tan importante como la lectura de los libros es la lectura del mundo, de la realidad que nos rodea. Y mi abuela era una mujer sabia, era una mujer amorosa y para mí ella me marcó y cuando ella descubrió que a mí me gustaban los cómics y que los cómics faltaban, que no era, ya tú no podías ir a un lugar a comprar los cómics porque no estaban, ella sabía que cerca de su casa, ella vivía en un barrio popular en La Habana, La Palma, y había un cine allí, y en ese cine había una persona que tenía cómics y los vendía a unos precios pues que ella no podía pagar porque ellos eran personas humildes, pero ella guardaba siempre el dinero en un pañuelito, nunca se me olvida, y ella sacaba de allí para comprarme y después me llevaba para que yo pudiera cambiar esos cómics por otro. ¿Por qué son importantes los cómics? Porque yo empecé a leer biografías eran adaptaciones a cómics, al lenguaje de los cómics que vincula la imagen y el texto para contar una historia. Y las biografías me apasionaban. Leí muchas biografías. Esto, leí adaptaciones de novelas. Y recuerdo que una que me fascinó y que me dio a mí un paso a la gran literatura
fue precisamente un cómic que adaptaba eh, Nuestra Señora El jorobado de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo. Y yo hice una fijación con esa historia tan grande que busqué la novela. No fue fácil dar con ella. Me encontré otros libros de Víctor Hugo que leí, pero yo estaba buscando esa novela y la encontré, la leí y me apasionó. Me apasionó, no me sentí defraudado. Entonces, y además en ese momento se reestrenó en La Habana la versión cinematográfica que se hizo en los años 50 con Gina Loyo Brígida y Anthony Quinn en los papeles principales. O sea, que yo entro a la literatura por la tradición oral, entran los cómics, las versiones de los clásicos para niños. Yo no sabía que había unas versiones originales que eran más complejas que lo que yo estaba leyendo, pero en ese momento disfruté de esas versiones y entro también por el cine y la televisión. O sea que son caminos que me van a mí enfocando hacia la literatura y que me ayudaron a encontrar libros que no estaban en mi casa y que yo fui el que lo busqué. Yo fui armando o conformando una biblioteca, una pequeña biblioteca, de esa manera que me iba dando lo que yo quería y a veces me llevaba sorpresas porque a veces cuando iba a una librería pues encontraba libros. Otros materiales de lectura que me ayudaron mucho, me formaron mucho, fueron los diccionarios. Los diccionarios me apasionaban y me siguen apasionando. Yo cuando trabajo siempre abro el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Trabajo con él desde hace muchos años. Yo no consigo trabajar, escribir o editar, porque he sido editor también, si no tengo abierto el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y hago siempre una investigación, porque hay verbos, hay adjetivos que uno usa por la práctica lectora y por la práctica del habla, pero a veces no sabe cuál es el significado. Y entonces a mí me gusta y me gustaba desde pequeño saber cuál era esa palabra, me gustaba saber cuáles eran los sinónimos de esa palabra, qué palabras decían lo contrario de eso. Entonces, por ahí también esa es una pasión que todavía tengo. La otra eran los diccionarios que ya eran, por ejemplo, como el Larousse, que te introducía también elementos de la historia y literarios. Y entonces por ahí yo empecé también a alar nuevos libros para llevarlos a mi casa y poderlos leer. La biblioteca de la escuela primaria, las escuelas primarias donde yo estudié, no las recuerdo, creo que no existían en ese momento. No tengo conciencia de ellas, no las recuerdo. Cuando entré a la secundaria, había una biblioteca que yo empecé a usar, pero también, como les pasa a muchos muchachos, cuando estamos en la adolescencia, ¿no? Antes de entrar a la juventud, ya un poco más madurez y con más proyección, yo que era muy lector, dejé bastante de lado los libros porque descubrí que había fiestas, que había amigos, que había paseos, que había playa. Siempre me ha gustado mucho la playa y nadar. Entonces me puse un poco eh, en función de cosas nada, lógicas y normales. Y la lectura bajó. Dejé de ir a la biblioteca porque veía que nadie iba y que me señalaba también, y ahí entra, se habla mucho hoy del bullying y de la presión del grupo. Yo sentí eso y dije, bueno, pues nada, hacer como los demás. Y me dejé arrastrar y faltaba a la escuela también, no era habitual, pero si faltaba, a veces me decían, vámonos para la playa, sí, vámonos para la playa. Y me iba a la playa. No leí como había leído hasta ese momento. Ya, Sergio, vamos a dejarlo tantito aquí ok, porque se están conectando
mucha más gente. Estamos bien contentos, gente que quiera saber de ti Pues nada, yo en como a las mí me redes. dijeron que contara, Oye, yo conté. oye, y te tengo por ahí una sorpresa que te preparó Berenice Hernández desde el Estado de México. Un video ahí de bienvenida que quiero compartir con todos ustedes, Gracias. que lo preparó Vamos. para ti. Adelante, Dani, ¿se puede? Hola, bienvenidos a un episodio más de la serie Historias Lectoras. Un espacio virtual en donde disertamos acerca de si un lector o un escritor nace o se hace. Recordando que la lectura y la escritura son habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida. En esta ocasión nos distingue con su presencia el autor cubano Sergio Andricay, de quien presentamos portadas de algunos de sus libros más conocidos. ¿Estamos listos? Comenzamos. Somos Salas Inclusivas. Buenísimo, muchas gracias. Ver así todos esos libros ahí realmente me da mucha satisfacción. A veces uno no se da cuenta de lo que hace, porque lo hace simplemente porque le gusta y porque considera que es útil lo que uno está trabajando. Muchísimas gracias realmente por permitirme ver eso y por ese recibimiento también tan cálido que he tenido aquí. Si quieren, pasamos a las preguntas. Sí, a eso vamos, porque la gente quiere preguntar cosas. Aquí está listísima Gabriela Olvera, que quiero que se presente con todos los que nos están viendo y con los que nos están acompañando aquí, quién es ella y lo que va a hacer en esta sesión junto con Valeria Fábregas. Adelante, Gaby. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos esta tarde, a todas las amigas y amigos mediadores de lectura del país. Y no solo mediadores, sino además estas historias que nos unen, somos lectores. Bueno, nada más para comentarles en cuanto a su participación, para tener un orden, les pido tener sus cámaras prendidas, micrófonos apagados, levantar la mano y bueno, daré la voz en esos términos para que ocurra de esta forma. Ya escuchamos también una parte de la historia lectora de Sergio, que creo que es una historia meramente trazada por el afecto, el amor en familia y la curiosidad. Vale Fábregas nos hará el favor de leer su currículum y verán que gran parte de esta historia se refleja en el trabajo no solo de escritor, sino con una gran labor social. Adelante, Vale, gracias. Sí, gracias a todos. Buenas tardes, soy Valeria Fábregas de la Sala de Lectura El Mundo de las Letras en Cuernavaca, Morelos, y les voy a compartir una parte del currículum de nuestro invitado Sergio Andricay. Bueno, él nació en La Habana, Cuba, en 1956. Es un escritor, periodista, crítico, investigador literario y editor. Se graduó en Sociología en la Universidad de La Habana y realizó estudios de posgrado en el Centro Latinoamericano de Demografía, con sede en Costa Rica. Trabajó como investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinello, del Ministro de Cultura de Cuba y del Departamento de Demografía del Comité Estatal de Estadísticas. En 1991, en Costa Rica, fue asesor del Programa Nacional de Lectura Un Libro, Un Amigo, realizado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y fue profesor del Taller Modular de Promoción de Lectura, proyecto desarrollado por la Oficina Subregional de Educación de la UNESCO para Centroamérica y Panamá. Fue también consultor de esta última institución en dos proyectos editoriales: la colección llamada Biblioteca del Promotor de Lectura y el libro Niños y Niñas del País. Entre 1994 y 1999 residió en Bogotá, Colombia. Ahí trabajó como oficial de proyectos del Centro Latinoamericano para el Libro y la Lectura, que tiene sus siglas CERLAC.
y como editor en la revista infantil de la Fundación Nacional Batuta. Participó en la creación de la Asociación de Taller de Talleres. Como periodista ha colaborado en revistas y periódicos de Cuba, La Gaceta de Cuba, Revolución y Cultura, El Caimán, Barbudo, en julio como en enero y Diéresis. En Costa Rica participó en La Nación y Surucu, en Colombia, Espantapájaros, Hojas de Lectura, en la Revista Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil, en España, en la Escuela y Bibliotecas y Amigos del Libro, y Estados Unidos, en Newsweek en español, Prevention en español, Buen Hogar, Travel y Leisure y Cosmopolitan también en español. Actualmente vive en Miami, Estados Unidos, y junto con Antonio Orlando Rodríguez creó la Fundación Cuatro Gatos, que desarrolla proyectos educativos y culturales con énfasis en el fomento a la lectura. En 2021 ganó el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Campo Hada 2020 a los libros de imágenes que combinan ficción y no ficción, por la colección A Lomo de Cuento, que ha publicado con Antonio Orlando Rodríguez y que ha sido ilustrado por Elizabeth Bulls, Roger Icaza, Israel Barón, Carolina Durán y Nuria Feijó. Y algunas de sus obras han sido especialmente para niños, Un zoológico en casa, que se publicó en 2005, Cuando sea grande, que se publicó en 2013, y Sirena y Punto, entre muchas otras. Cuenta con numerosos reconocimientos. También sus obras han sido mencionadas en el catálogo de IBI. Ya ha publicado en varias editoriales como Norma, Panamericana de Bogotá y Lo que leo. También su trabajo ha sido encaminado en la recopilación del folclore y en realizar estudios e investigaciones en torno a la literatura infantil y juvenil. Junto con Antonio Orlando Rodríguez crearon la Fundación Cuatro Gatos para trabajar a favor de la cultura y la educación con énfasis en niños y jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias. Tiene muchas cosas. Muchas gracias, Valeria. Valeria, muchísimas gracias. Sí. Gracias a Muchas usted. gracias. Gracias, Vale. Muy bien. Esta charla la vamos a dividir alegremente en cuanto a las preguntas de los presentes virtual, lo que se haga por Facebook, y además Sergio nos deleitará. Abriremos en este momento con un poema de su autoría. Posterior al poema comenzaremos con las preguntas. Por favor, Sergio. Sí, este poema se titula En el jardín. Está incluido en Libro Secreto de los Duendes, publicado por Panamericana Editorial en Colombia. Y lo quiero leer porque es como una invitación que yo le hago al niño cuando entra en las páginas del libro a descubrir su realidad y todas las maravillas que le rodean. Dice así: la mañana despierta con un revuelo de luz. Ven conmigo, ven a ver los pequeños misterios de la vida. La rosa que abre sus pétalos, el gorrión que abandona el nido, la hoja que brota con fuerza de un tallo, el beso que deposita el rocío sobre una margarita. Todo lo que mi mano de duende te señala y que tu mirada, llena de asombro, admira. Muchas gracias. Y ahora, Muchas gracias, Sergio, qué bello. Vamos a Aplauso pasar. sordo, aplauso sordo, por favor, aplauso sordo. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar a las preguntas. Iniciaremos con Antonio Bonilla. Posteriormente seguiremos con Ale Ayala. Adelante, Antonio.
Muchas gracias. Un gran saludo y un abrazo Hola Antonio. desde Jalapa, Veracruz. Un abrazote también de la comunidad de este estado, pues que te quiere y que te reconoce y que te acompaña siempre que hay oportunidad de que estés en alguna feria del libro, pues siempre es una gran oportunidad como esta precisamente. Pregunta, estando en un programa que tiene que ver con las salas inclusivas, desde tu punto de vista, ¿qué es necesario para poder consolidar la vocación de una sala de lectura inclusiva en el sentido más amplio de la palabra? Muchas gracias, Sergio. Yo creo que tiene que, sobre todo, yo creo que la persona tiene que tener un interés profundo en la literatura y está consciente de cómo encontrar los medios para que esos libros que le apasionan y le interesan a él, transmitirle lo mismo a otras personas y llevarlos al descubrimiento de esas obras literarias. Yo creo que en el caso de las salas inclusivas, esto yo estaba hablando con Sofía al comienzo y sí hay toda una serie de requerimientos. Tiene que ser personas que además puedan dominar los lenguajes que manejan las personas que tienen dificultades para, o sea, una persona que no puede ver, esto pues tiene que tener un dominio del lenguaje de braille, ¿no? Por ejemplo, y la persona que va a hacer ese trabajo de alguna manera tiene que conocer cómo puede hacer su trabajo efectivo él mismo, estudiando el braille o conociéndolo, manejándolo o buscando el apoyo de personas que puedan servir de vehículo, porque bueno, se supone que un promotor de lectura, sobre todo tiene que tener el libro tiene que ser algo importante para él. No es posible transmitir la emoción, la pasión por los libros si tú no la sientes, si tú no la vivencias. Entonces, eso es fundamental. Y yo creo que eso es lo fundamental, que tú tengas eh, la necesidad de los libros y de la lectura en tu vida, porque yo pienso que en definitiva los libros nos redondean como seres humanos, y nos dan una visión del mundo más completa que la que a veces recibimos en las escuelas. O las escuelas te enseñan determinadas cosas, pero hay cosas que no están dentro del currículo escolar y que nos llegan a través de los libros y en general del arte y la cultura. Entonces, tiene que ser un apasionado por eso. No importa, digamos, el camino ya se hace para llegar a esas personas que necesitan de ti y que tú, para llegar a ellas, necesitas un auxiliar o ser tú mismo la persona, el instrumento estudiando el lenguaje de señas o el lenguaje braille. Pero es importante para mí que sea un apasionado de los libros y de la lectura y que esté convencido de que eso va a ser un apoyo para esas personas. Hay muchos tipos de inclusión, estábamos hablando, yo creo que este mundo que se dice muy inclusivo a veces no es tan inclusivo. Y entonces yo creo que hay hay muchos tipos de exclusiones. Entonces yo creo que hay que ser una persona que tenga la sensibilidad con esas personas que han quedado o quedan fuera de la sociedad, precisamente porque no se tiene la sensibilidad suficiente para trabajar con ellas. No sé si te respondo, ¿no? Yo he tratado siempre a través de mis libros, de alguna manera, llegar y decirles a todos las personas que el mundo vale la pena vivirlo y que es agradable y que yo creo que los libros sirven para hacer el camino hacia la felicidad. Yo creo que estamos aquí para ser felices, no para sufrir. Y entonces yo creo que los libros nos ayudan a entendernos nosotros y a trazarnos unas metas que nos encaminen a vivir armoniosamente en nuestras realidades. Y yo creo que eso es importante, que estas personas lo sientan así. No sé si te contesto o no. Claro que sí. Muchísimas Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Antonio.
Cedemos la palabra a Ale Ayala, por favor. Hola Sergio, pues Hola. estoy súper emocionada, no sabes, eh, vi algunos de tus títulos y yo, wow, estoy maravillada. Eh, Nada más deja comentarte algunas cosas, mencionar de qué partes de la República nos están acompañando. Puebla, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Baja California, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ciudad de México. Y aquí hay una pregunta, bueno, dos preguntas. Dice, Sergio, dos preguntas. ¿De qué trataba el programa Un libro, un amigo? Y segunda pregunta que te hacen es, ¿qué parámetros usaste para armar la biblioteca del promotor de lectura? Ujú. Bueno, Gracias. sí. La primera es, un libro, un amigo, fue cuando viví en Costa Rica, en San José. La directora general de Cultura la había conocido yo en Cuba, un viaje que ella hizo, y ella me dijo, cuando vengas a Costa Rica, quisiera pues que habláramos y ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Yo trabajaba en el Centro Juan Marinelo y había abierto una línea de investigación, era un centro de investigaciones culturales, y logré abrir una línea de investigación en torno a la literatura infantil y juvenil. Y entonces ella me dijo, a mí me gustaría ver qué podemos hacer, si podemos hacer talleres, si podemos hacer algún tipo de plan. Estando yo allá, se une Antonio Orlando Rodríguez, a mí en Costa Rica, y entonces ella un día nos dice que la ministra quería hacer un programa de televisión para promover la lectura. Y entonces Antonio y yo nos reunimos para conversar ideas y decidimos proponerles a ellos hacer un programa nacional de promoción de lectura, que no fuera solamente la televisión, un programa de televisión dedicado a ese tema, de hacer que los libros fueran conocidos, qué libros estaban escritos para los niños y para los jóvenes y que podían leerse, sino que fuera un programa ya integral de todo, de hacer talleres, de hacer programas de radios, de hacer publicaciones. Y entonces así, ¿cómo surge la idea de Programa Nacional de Lectura? Y nosotros le buscamos ese lema, un libro, un amigo, porque yo creo que no hay mejor amigo que un libro. Yo muchas veces digo, sí, se dice que el mejor amigo del hombre es el perro, pero antes que el perro, yo creo que el mejor amigo es siempre un libro. Un libro siempre te va a acompañar en las buenas y en las malas y te va a consolar, te va a alegrar, te va a permitir ser un compañero de viaje por la vida, y te va a abrir puertas y te va a abrir visiones diferentes a las que tú tienes y te va a estar modificando todo el tiempo. Entonces, por eso pensábamos que ese era el lema ideal para ese programa, que no solamente estaba encaminado a niños, sino también a jóvenes y adultos, porque en definitiva el trabajo de promoción de lectura requiere muchísimo de los mediadores, y casi siempre los mediadores son las personas adultos, bien sean profesores, bien sean padres de familias, bien sean bibliotecarios. Son fundamentales los adultos. Y la Biblioteca del Promotor de Lectura sale de un acercamiento de la UNICEF al Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte de Costa Rica, porque querían hacer en Centroamérica. No había, no había despertado la chispa, ¿no?, de hacer un trabajo de mediación lectora. Y entonces nosotros propusimos un taller modular, le llamamos así, que éramos 3 profesores que nos íbamos desplazando por los países de Centroamérica, y entonces cada uno daba toda una serie de elementos que favorecieran el trabajo de mediación. Entonces, y consideramos que debía haber un texto, un libro que de alguna manera los ayudara también y apoyara su trabajo ya una vez que ellos salieran a hacerlo en las calles, en las escuelas, en los centros culturales. Y ahí hicimos un libro
Escribimos un libro para eso, que tenía también una selección de lecturas. Y pues el taller de promoción, el taller modular fue muy exitoso, igual que la publicación que habíamos hecho, y el director de UNICEF en ese momento para toda el área de Centroamérica nos pide que por qué no hacíamos una colección de libros, y ahí sale la idea de la biblioteca del promotor de lectura. Se hizo uno con material de la tradición oral. Yo había estado hablando de la tradición oral y la importancia que tuvo en mi vida, y en la vida de los otros compañeros que trabajaban conmigo, que era Antonio Orlando Rodríguez y Flora Marín, que era la directora general de Cultura en ese momento y que era una persona también que ama apasionadamente los libros. Entonces, dedicamos un tomo a la tradición oral, otro a la poesía de autor, otro a la narrativa, básicamente cuentos o fragmentos de novelas, pero queríamos unidades enteras. Realmente si hay algo es excepcional, porque queríamos cuentos que dieran. Eh, había, dije, pues, tradición oral, poesía, narrativa. Hubo uno con textos, digamos, como en torno a la promoción de la lectura, y estoy muy mal de memoria, me falta uno. Ahora no recuerdo cuál era el quinto. El quinto, bueno, era algo relacionado con la lectura. Hace mucho tiempo que no revisito en mi colección, que nada más me quedan dos juegos completos, porque se fue regalando, se fue dando, y se me han escapado los libros. Entonces tengo dos que están dispersos en mi biblioteca, pero sí, esa fue la idea de la colección del promotor de lectura. Hacer ese tipo de facilitarle al mediador de lectura textos que lo ayudaran a desarrollar su trabajo y que fuera más efectivo. O sea, llevarles, lo otro era que esta selección de alguna manera estaba hecha por tres personas que sí habían leído literatura infantil, sí eran conocedoras de la literatura, y que pensábamos que podíamos seleccionar materiales de alta calidad estética, porque no se trata de llegar al niño con cualquier libro. A veces las personas te dicen, no, un libro para niños lo escribe cualquiera. No, un libro para niños no lo escribe cualquiera, un poema para niños no lo escribe cualquiera, ni un cuento. Nosotros queríamos que realmente tuviera vuelo literario, vuelo estético, todo el material que llegara a ellos. Desafortunadamente la colección era muy elemental, no pudimos ilustrarla. Sí le dimos mucha importancia a las portadas, que fueran muy atractivas, y en eso nos ayudaron mucho los ilustradores que les pedimos esa colaboración. Le pedimos esa colaboración, y realmente hubo una respuesta de ilustradores de Costa Rica y de fuera de Costa Rica. Entonces realmente fue un intento, y creo que sí, que prendió la llama, y muchas de esas personas después se quedaron haciendo el trabajo de mediación lectora en sus países, que esa era la idea. Lo hicimos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá hubo problemas para viajar, y entonces no se incluyó en la colección ni en el trabajo de los talleres. Esa es la idea de esa colección, y el eslogan del Programa Nacional de Lectura, que fue Un libro, un amigo, que realmente es algo que nosotros creemos, como yo decía antes. Muchas gracias, Sergio. Ujú. Muchas gracias, Sergio. En este momento, si nos puedes deleitar con tu cuento que nos vas a dar lectura, Vamos a y ver proseguimos después con Yolanda, Omira y Bere en las preguntas. Te escuchamos. Entonces, Daniel, ¿cómo hago ahora? ¿Daniel está por ahí? Sí, en Sí. la, ¿Cómo hago eh, ahora? en la parte de compartir pantalla, como lo habíamos Sí, ok. Voy aquí. entonces donde está el PowerPoint, ¿no? Así Le es. doy, le doy doble clic.
Sí, primero O le doy share. es share, primero. Ok. Así está. Y entonces aquí Enter tengo ya la pantallita. para Ya, ampliarla. ¿ya se ve? Se ve perfecto. Así mismo, así fue. Bueno, Sí. entonces le doy, este libro se llama Cuando sea grande, lo escribí yo viviendo en Colombia. Como decía al principio, es un libro que nace de mis recuerdos de infancia. Yo recuerdo que cuando estábamos reunidas la familia, casi siempre los adultos nos preguntaban, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Y uno decía, bueno, lo que pensaba ser de grande, que el repertorio era más o menos grande según fuera la experiencia de cada uno. Y yo, por ejemplo, en esas edades, como el profesional más cercano eran los médicos, pues yo decía que iba a ser médico. Realmente en ese momento uno no tenía conciencia social para darse cuenta que también había otras profesiones tan dignas como la medicina, como la ingeniería, como la arquitectura, y se iba por todos esos trabajos profesionales. Entonces, bueno, yo recordando esto, escribí este libro y la idea mía fue también contribuir a destruir esos mitos de que hay profesiones para cada sexo. O sea, quise que las profesiones rompieran con esos esquemas de que las mujeres tienen que ser esto y los hombres tienen que ser esto otro. Y entonces escribí Cuando sea grande, que publicó Panamericana y que dice así. Esta es la portadilla, que son las partes de... Está dedicado a Tony y empieza así. Algunas tardes, al volver de la escuela, me pongo a ordenar mi cuarto para que abuela Amparo no diga que ahí no se puede encontrar nada, ni siquiera un elefante extraviado. A veces empiezo a dibujar, pinto paisajes que conozco y otros que me invento. Otras veces saco a pasear por el parque a mi perrita Galimatías y a mi gato Cha. Pero a veces cuando regreso de la escuela no tengo ganas de hacer nada y entonces me pongo a pensar y a pensar en lo que seré cuando sea grande. Unos días pienso que me gustaría ser ingeniera, igual que mi mamá, para construir puentes y carreteras que unan los países vecinos y edificios de acero y cristal que toquen el cielo. En ocasiones me imagino como mi papá subida a un camión de bomberos, atravesando la ciudad a gran velocidad para apagar el incendio de un edificio con una manguera y salvar a las personas que están en peligro. Hay momentos que quisiera ser actriz, como mi hermana Rebeca, para interpretar en el teatro a la pequeña Almendrita, a la entrometida Ricitos de Oro o a la bondadosa Cenicienta, aunque también me encantaría disfrazarme de lobo feroz o de genio de la lámpara de Aladino. Unos días pienso que me encantaría ser piloto, igual que mi hermano Roberto, para manejar el avión más grande y veloz del mundo y llevar a la gente en un abrir y cerrar de ojos desde Colombia hasta China, desde Suecia hasta el Congo. En ocasiones me veo como una gran repostera, lo mismo que abuelo Serafín, y preparo tortas enormes que parecen castillos, merengues de todos los colores que tiene mi acuarela y pasteles de sabores que todavía nadie conoce. Algunas tardes me gustaría ser capitana de un barco, como mi tía Carmen, para conocer los secretos de los vientos, las estrellas y las corrientes marinas y aprender el idioma de las ballenas, los delfines y los pelícanos. Otras veces sueño que soy diseñadora de modas, como mi primo Roberto, para hacer las ropas más curiosas que se hayan visto, pantalones de una sola pierna y faldas de papel de regalo, y también zapatos de cáscara de naranja y sombreros en forma de chimenea. Unos días pienso que trabajo en un circo, al igual que Cecilia, la joven que vive frente a mi casa,
Entonces me veo caminando por una cuerda floja tan fina que parece tejida por una araña, o balanceándome en un columpio con tanto impulso que mis pies chocan con la luna. Hay momentos en que imagino que soy una maestra y enseño a leer y a escribir, a sumar y a restar a mis alumnos, como hace el profe Fernando, y que comparto con ellos cuentos de hadas, naves espaciales y piratas. En ocasiones deseo ser veterinaria, como la doctora López, la médica de galimatías y chachachá, para curar a los animales del zoológico, a la jirafa cuando tiene tortícolis, al hipopótamo cuando le duele una muela, o al elefante cuando tiene un resfriado. Otras tardes sueño con ser arqueóloga, al igual que el tío de mi amigo Pablo, y viajar a lugares remotos para descubrir el dedo de un dinosaurio o la muñeca con que jugaba una princesa del antiguo Egipto. A veces quisiera hacer tantas y tantas cosas que no sé por cuál profesión decidirme. Escritora, bailarina, astrónoma, policía, experta en computadoras, arquitecta, bióloga, perfumista. Hasta que Galimatías y Chachachá me recuerdan que todavía falta mucho para que sea grande. Ya tendrás tiempo de decidir, parecen decirme con sus ojillos brillantes mientras me invitan a jugar con ellos. Y esa es la historia que cuento en cuando sea grande. Qué belleza, Sergio. Muchas gracias. Sigamos soñando. Continuamos con la mediadora Yolanda Tafoya. Adelante, por favor. Ay, Hola, gracias. Primero, Yolanda. de verdad, un gusto, un placer. Yo no había tenido el gusto de conocerlo así, de ver su imagen, pero sí me permitió tener en casa a un elefante, a un rinoceronte, a un camello, y finalmente le perdí un poquito el miedo a los ratones en sí, en el zoológico en casa. Es un Y zoológico ese en casa. zoológico, pues ahora con los nietos, ahora tengo perros, tuve hámster, bueno, y la verdad un placer, un gusto. Al principio, maestro, hablaba usted de cómo lo influyó, o sea, qué fue lo que le influyó en usted para acercarse a las letras, a la literatura, y hablaba de su abuela materna. Sí. Yo tuve una abuela, bueno, abuela materna y paterna, y la abuela paterna me llevó, no digo, no a los caminos que ojalá algún día yo pudiera, no sé, escribir algo, pero al escuchar su historia inicial de cómo empezó y cómo nació en ustedes ese amor, cómo ese hilo conductor de alguna manera nos llega a quienes estamos inmersos en esta tarea de la mediación lectora. Una abuela, la narración oral tan maravillosa que es, quizá como dijera Arjona, el motor de arranque, ¿no? Para entrar en este maravilloso mundo. Es, no sé, ojalá, maestro, que pudiera esta narración oral de alguna manera no competir, sino prevalecer y permanecer ahora, sobre todo con los niños y con los jóvenes, con tanta tecnología como hay ahora, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer para que esa tradición oral tan rica pudiera permanecer y no competir, sino vamos a ir a la par de todos estos avances que ahora pues nos avasallan y la verdad pues nos roban muchísimo de espiritualidad y sobre todo con nuestros niños y nuestros jóvenes, maestros? Yo creo que lo más importante es compartirla y se comparte de manera natural y espontánea. Yo creo que no hay una madre que no le cante a su hijo, que no le hable, que no le recite un poema, incluso cuando está el niño en su interior, en su seno. Por lo general las madres se comunican con sus hijos desde que están, cuando están dentro de ella. Y en ese momento se empieza una comunicación, el niño siente, y hay investigaciones que lo han demostrado, que el niño siente, oye, escucha, tiene percepciones. Entonces, yo creo que ese es el primer paso y ya cuando el niño está, pues claro que sí, vendrán los cuentos, porque el niño no va a leer, no lee, pero hay que entretenerlo y la mejor manera de entretenerlo es jugando con él. ¿Qué madre no le ha jugado
con los deditos del niño diciéndole los nombres de los dedos con esa famosa rima, o no le ha cantado una canción de cuna o una ronda. Es imposible. Yo creo que no hay madre que no haya hecho eso. Todas lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces ese es el comienzo. Yo creo que lo que se trata es de darle continuidad. Y yo creo que el hogar, hasta que el niño no llega ya a la escuela, al kinder, es un lugar donde esa tradición oral va a establecer un puente hacia la literatura. Entonces, ahí empieza todo, ahí empieza todo. Y cuando eso se hace bien, después en la escuela, yo, por ejemplo, visito, últimamente hemos estado por la Fundación Cuatro Gastos desde el año antes pasado, pero ya con más fuerza sistematizamos un programa que es irle a contar cuentos a niños de prekinder en una zona de la Florida que es Homestead, es el extremo sur y es una zona donde hay asentados muchos migrantes y es una zona donde las personas tienen bajos recursos. Y entonces vamos allí a contar cuentos y eso, el contacto con la palabra oral va a ayudar mucho. Y yo he ido también, no solamente allí, o sea, he estado trabajando con niños de kinder y de prekinder, también en la zona de Miami. Y también la tradición oral tiene una importancia tremenda. O sea, ya yo creo que cuando eso se hace, la tradición oral no va a morir. Es que no puede morir, porque es que la heredamos. Cuando un padre te canta una canción de cuna o una madre te recita un poema o te lee un cuento o te lo cuenta ella como se lo contaron, adicionándole e incorporándole cosas, esto eso se queda en la memoria de uno. Y entonces es inevitable que uno, al encontrarse todo eso materializado en un libro, uno se resista a leer. Yo creo que de lo que se trata es de hacer ese trabajo sistemático. Yo, por ejemplo, cuando he dado talleres con mediadores, muchas veces le digo, sobre todo con la poesía, que la poesía todo el mundo le tiene miedo. Y yo le digo, la poesía es el instrumento para entrarle a los niños y la poesía de tradición oral. Cuando tú trabajas la poesía de tradición con niños y con incluso jóvenes, tienes las puertas abiertas. Va a entrar la tradición oral, se va a crear un ambiente propicio a la poesía e inmediatamente tú puedes presentar la poesía de autor, que va a ser bien recibida. Entonces, yo he tratado de ir, por ejemplo, hay un libro mío que se titula Ola, que me lleva a la ola, en que yo precisamente le propuse a la editorial hacer una antología que empezara por la tradición oral, poemas de la tradición oral, con diferentes tipos de estrofas. Y después entonces entrar con la poesía de autor que muchos escritores utilizan como estructura o como motivo. Y entonces a partir de ahí ir dándole, presentando poemas de mayor complejidad, o en este caso yo recuerdo que lo hice temáticamente, ya cuando empecé con la poesía de autor, empecé por temas, creo que fueron 4 temas los que escogí, esto que era como una consigna que se ponía al principio para que entendieran qué era lo que se iba a ver en esa sección. Y realmente yo creo que eso ayuda mucho a crear un vínculo con la poesía y rescatar la poesía. En México yo una vez estuve en Oaxaca y tuve que tener un contacto me dijeron que tenía que hablar con Margarita Sada, la ilustradora, y iba una promotora también, una mediadora de lectura, y nos dijeron que nos los dijeron cuando a mí me invitaron, me dijeron que iba a tener que presentar un libro mío y yo dije, perfecto, pero después, cuando faltaba menos de una semana, me llaman y me dicen que yo estoy en una mesa para hablar con 800 jóvenes. Y yo dije, ¿cómo? ¿Sobre poesía? No, yo no hablo con jóvenes de poesía. Y realmente fue una de las experiencias más lindas que atesoro, porque
Llegamos a la mesa, no nos pusimos de acuerdo qué era lo que habíamos a hacer. Estaban los 800 jóvenes en un anfiteatro impresionante. Eran Wow. 800 jóvenes, estaban sentados delante de nosotros y nosotros teníamos que hablar con ellos de poesía. Y no sabíamos qué íbamos a hacer y yo en ese momento pues les dije, ya yo tengo, nos hicieron una presentación muy larga, esto de cada uno de nosotros y yo dije, esta es la mía, por ahí yo voy a entrar y yo les dije, yo soy el que empieza. Y entonces empecé a hablar con ellos de la tradición oral de la poesía de tradición oral y a recordarle cosas de la tradición oral. Y ahí empezamos, pedí una canción de cuna, si alguien la recordaba, una muchacha se levantó, dijo, yo me sé una, pero yo no la puedo cantar, terminó cantándola, porque es que es inevitable. Si a ti te durmieron con esa canción, tú tienes esa música dentro y cuando tú dices, el poema te va llevando a cantarlo como lo escuchaste. Después hablamos de los trabalenguas. Yo ya que no se sabe, ya se empezó a crear un ambiente de juego en aquel anfiteatro y todo el mundo ya empezó a levantar la mano. ¿Y quién no se sabe una adivinanza? Y entonces yo dije, ok, perfecto. Después le dije, ¿a quién le gusta la música? Aquí, todas las manos, todo para arriba. Entonces le digo, ¿a quién le gusta eh, em, la música con letra? eh, la música sin letra, bajaron las manos. Y yo le dije, ¿ustedes no se dan cuenta que casi todos me han dicho que les gusta la música con letra? ¿Y qué es la letra de de las canciones que ustedes escuchan, sino poemas? Y por ahí, y yo les dije, no nieguen la poesía que los habita a ustedes. Más bien, entréguense a ella, disfrútenla, porque les va a hacer mucho más hermosa la vida. Cuando yo tengo un problema en mi vida, muchas veces lo que hago es no voy a leerme un libro de cuentos ni una novela. Casi siempre lo que escojo es la poesía, porque la poesía sana al hombre, lo cura. Y no tiene que ser una poesía optimista, a veces la poesía más tremenda, más dura, te da fuerza para vivir y te cura lo que el mundo te arañó. Entonces, y eso es bueno decírselo a los jóvenes y a los niños, y que lo vivencien. Entonces, de verdad, para mí es muy importante la poesía de tradición oral, es mantenerla viva y eso le corresponde a cada uno de los mediadores. Hacer el trabajo y no dejar la tradición oral fuera. Eso es muy importante. Es un Muchas vehículo gracias, que además sirve también Gracias. para la narrativa. Yo digo de la poesía porque la poesía es la que todo el mundo te dice que es difícil. Un cuento de la tradición oral, todo el mundo se puede reír, pero y lo puede disfrutar y hay una fábula, hay una historia. Yo sé que la poesía, pero es que la poesía está en nosotros. Usémosla Yes. como un instrumento Así es. para ganarle el poder. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Continuamos con Omira, por favor. Hola, mira, Buenas tardes, qué gusto qué verte. gusto saludarlos. Creo que soy la única de Miami, Florida, aquí en Estados Unidos. Vi la promoción en Instagram de Sergio Andricaín y yo dije, ay, yo voy a estar allí. Bueno, para mí es un placer porque, bueno, hace 7 años que llegué aquí a Estados Unidos desde Venezuela. Soy escritora, cuentacuento y promotora venezolana. Y como Sofía era fans de los rockstar de la literatura infantil como es Sergio Enricaín y Antonio Orlando Rodríguez. Entonces, lo primero que hice, yo llegué fue a Colorado y me fascinaba Colorado porque venía del cuento, decir colorín colorado, ay, qué maravilla. Pero estando en Colorado, que viví 4 años allá, seguía la pista de ellos aquí desde Venezuela. Obviamente fueron parte de mi tesis de grado de maestría de literatura, específicamente en poesía. Y bueno, era así como mi sueño. Y cuando de repente me dice mi esposo, no, nos vamos para Miami, yo dije, wow, los podré conocer al fin. Y los conocí, me fui un día a un Cuentos en Macondo, que es parte de una de las actividades que hace la Fundación Cuatro Gatos con 5 books.
Y mucho después me uní yo a ellos en alianza también para contar cuentos y siento ya la fundación como mi casa y admiro muchísimo a Sergio. Por eso quiero enseñarles este libro. Él justamente estaba hablando de eso, de la tradición oral, de la poesía, y él tiene Tilingo Tilingo, que ganó mejor libro de poesía del premio Campoy Ada en el año 2022. Creo que ese faltó por decir. Este fue en el 2022 y bueno, es una compilación de rimas, trabalenguas, adivinanzas tradicionales, justo lo que nos hablaba Sergio. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quería hablarles para que supieran que tengo la fortuna de estar cerca de él y que es una persona tal cual como ustedes los describieron, una persona amable, atenta, siempre está dispuesto a ofrecer algo para uno crecer como promotor, como escritor, como editor, en mi caso. Así que bueno, para mí, una alegría acompañarlo hoy en un homenaje que de alguna manera le estamos haciendo a Sergio. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, mi pregunta dice así, según tu experiencia, pues sigues muy ligado a América Latina. ¿Qué diferencia existe en hacer promoción, mediación lectora en Latinoamérica con la que se hace aquí en los estados donde hay una población hispana bastante fuerte, como es el caso de Miami, ¿no? Que es el lugar donde vivimos? ¿Cuál es esa gran diferencia? La gran diferencia la marca que estamos en Estados Unidos y el idioma oficial es el inglés. Y nosotros estamos en desventaja. Es una lengua que se estudia como segunda lengua y bueno, hay otras lenguas que también están presentes en las escuelas, el italiano, el francés, el portugués, que se enseñan como parte de las opciones que tienen los estudiantes de conocer otro idioma. Esa es una gran diferencia, o sea, que nosotros no podemos aspirar lo mismo, la misma presencia del español que tiene en América Latina, donde se habla como idioma oficial el español, aunque existan otras lenguas y otros dialectos en el país, como es el caso de México, que hay muchas lenguas aborígenes y que se hablan y se mantienen vivas. En el caso de nosotros, el español está en desventaja, pero también eso crea una mayor receptividad en América Latina. En América Latina la gente tiene avidez por conocer cosas de la literatura en su idioma. Aquí muchas veces lo fundamental es que las personas aprendan a hablar y ojalá que escribir. O sea, leer, hablar y si acaso escribir. En América Latina no. En América Latina, como parte de todo el proceso de enseñanza del idioma, que es oficial, pues tienen que dominar desde la escritura, la lectura y poder hablar en ese idioma. Aquí no se busca la perfección y eso hace que a la hora de leer uno encuentre que hay muchas dificultades para la lectura. ¿Y qué pasa? Los niños que empezaron en el idioma posiblemente ya a medida que avanzan en el ciclo educativo van a ir dejando el español, lo van a ir relegando, aunque en las casas, hay casas, yo conozco casas en que se presiona mucho para que los niños sigan hablando y sigan estudiando el idioma y leyéndolo y escribiéndolo. Hay un momento que es ya cuando empiezan en la adolescencia, que empiezan a abandonarlo porque la presión de todo lo que tienen que hacer en la escuela es tan grande y se le pide en el idioma inglés que muchas veces dejan relegado el idioma español. Entonces eso hace que el trabajo sea más difícil. Pero ahí es donde está el reto, uno seguir trabajando para que no abandonen la lengua de sus padres, de sus abuelos, porque además la lengua es portadora de una cultura que es donde están sus raíces.
Y también decirles que si uno tiene la posibilidad de manejar más de un idioma, va a tener en términos de competitividad, que es tan importante en las sociedades contemporáneas, más posibilidades de competir y de salir adelante, pero también va a tener muchas más posibilidades de comunicarse y de descubrir el mundo desde la perspectiva que da otro idioma y otra cultura. Entonces, yo sí creo que la desventaja es convertirla en un reto, el promotor de lectura, convertirla en eso y afinar su trabajo para que pueda dar en el blanco, porque si fallas, pues entonces es alguien que a lo mejor perdiste para el idioma. Y entonces, yo creo que ahí está el problema y ahí está el reto. Muchas Que Gracias. gracias, maestro. quiero Gracias, decir, Omira. quiero decirle, mira, que ella también es una escritora y estaba viendo detrás, ella ganó también el premio Campo y Hadas, que lo estaba viendo detrás allá. Entonces, te felicito y además hace un trabajo muy comprometido con la literatura y con los libros editados en español que circulan en Estados Unidos. Ha trabajado muchísimo con nosotros y nosotros nos sentimos muy contentos y hemos hecho muchas cosas juntos. Muchas gracias. Encuentros muy bellos. Muchas gracias, Omira. Continuamos con una pregunta. Bere de Salas Inclusivas. Adelante. Sí, gracias, gracias, Gaby. Bueno, pues antes de mi pregunta, quiero comentarles que y a usted que está acompañándonos, que es un verdadero placer y un deleite para mí escuchar las compañeras. Y mi pregunta es la siguiente. Eh, Estuve siguiendo su amena charla cuando nos compartió tantas cosas que ya me contestó dos preguntas. Pero yo quiero realizarle una tercera. Me encantó ese dato del libro Nuestra Señora de París. Y esa era una de mis preguntas. Ahora yo lo voy a leer. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo lee Sergio al mundo? Porque usted comentó algo sobre leer el mundo. ¿Usted cómo lee el mundo? Ese es Yo el leo el punto. mundo, todos leemos el mundo, desde que venimos al mundo, desde que nacemos, estamos leyendo el mundo, estamos leyendo, por ejemplo, desde pequeños, las expresiones del rostro de nuestras madres, podemos saber cuándo está feliz, cuándo está enojada, aunque no nos los diga. Creo que una de las primeras cosas que aprendemos a leer son los seres humanos y los seres humanos que más nos rodean. Después tenemos que aprender a leer nuestro espacio. Cuando estamos en la casa, tenemos que ir descubriendo qué es lo que hay en la casa. Aprendemos a designarlo y cuando aprendemos a leer ya sabemos cómo, con qué palabras se designa cada cosa. Estamos leyendo ya ahí en otra lectura, hay otra lectura, es una doble lectura. Estamos leyendo las cosas como son, como nos las dan nuestros sentidos y también aprendiendo a leer las palabras que la designan y cómo esas palabras se insertan en discursos y aprendemos a leer esos discursos que pueden ser poéticos, que pueden ser narrativos o que pueden ser informativos. Entonces, aprendemos a leer nuestro hogar, pero tenemos que salir a la calle y aprendemos a leer la calle y en general toda la naturaleza. Desde chiquitos sabemos si hace frío o no, si tenemos hambre o no. Y eso son la lectura del cuerpo, de todos los estímulos que están rodeándonos a nosotros y que nos están dando sensaciones, que son lecturas del mundo, que nos enseñan a protegernos, a defendernos y a buscar nuestro lugar en la realidad. Y yo creo, dije en algún momento que yo pienso que la lectura es un camino a la felicidad y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo toda la vida. Y es una forma de encontrarnos a nosotros mismos y encontrar a los otros y descubrirlos. Entonces, y esa lectura
y ese camino de la felicidad se hace a partir de todas estas lecturas para poder entonces de alguna manera sentirnos realizados y sentirnos contentos. Y yo creo que en mi experiencia, yo leo para tratar de ser mejor ser humano. O sea, esa es mi meta. Yo quiero, como decía Antonio Machado, ser uno de los hombres buenos, uno de los hombres que de alguna manera tiene una justificación para estar en el mundo. Esa es mi meta. Esa es mi meta y ese es el sentido de la felicidad para mí. Sentirme contento de quien soy y sentirme que puedo hacer algo útil por los demás. Gracias, maestro. Maestro, ¿nos Muchas podría gracias. leer? Muy linda reflexión. Gracias. Gracias, Bere. Maestro, ¿nos podría leer el poema hablando de no neguemos la poesía que nos habita? Por favor. Bueno, es el poema que leí, el segundo poema de este libro, del libro Secreto de los Duendes, que es mi incursión en la poesía y en cuentos que tienen su origen en la tradición oral. Y cierra con un poema que se titula La pradera de los unicornios, que dice así: allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, donde el cielo y la tierra se besan, hay una enorme pradera poblada de unicornios. Para cada persona y cada duende existe uno. Yo tengo el mío, tú el tuyo. Solo hace falta que lo llames con el pensamiento. Entonces vendrá junto a ti con su trote grácil y su aliento cálido. Si estás alegre, compartirá tu risa. Si estás triste, se llevará las penas. Allá lejos, muy lejos, en los confines del mundo, un amigo espera por ti. O sea, hay alguien que siempre nos está esperando. Entonces, ya es el sentido de lo que yo decía anteriormente. O sea, tener conciencia de eso y de que hay alguien que necesita de nosotros o que nosotros podemos estarlo necesitando a él. Claro, realmente los libros son amigos y aún en la distancia somos amigos en torno al libro y a las letras y a los escritores que nos dan la razón de continuar haciendo en realidad lo que amamos tanto. Maestro, ¿nos puede compartir, por favor, sus redes sociales para seguirlo? Sí, yo tengo yo tengo Facebook. Yo en mi Facebook es muy personal, o sea, me gusta compartir los libros que leo. He abandonado un poco porque últimamente he tenido mucho trabajo, pero sí me gusta si leo un libro poner algún comentario, comento películas, porque el cine me apasiona desde chiquito, porque fue un camino para llegar a la literatura y sigue siendo además una forma de volver a leer un texto, porque cuando un texto o cuando un libro inspira una versión cinematográfica, es inevitable que uno trate de ver en qué cosas es fiel, qué cosas no es fiel y hasta qué punto la fidelidad es necesaria o no, porque a veces uno se encuentra en una versión cinematográfica que cambia cosas, pero enriquecen también la propuesta del cine. Entonces, ponen mi nombre, Sergio Andricaín, en Facebook, los que tengan Facebook, y me van a encontrar. Yo no tengo nombre inventado, seudónimo, yo quiero que mi página esté ahí, que aquel que quiera llegar a mí, pues encuentre una vía. La otra es Instagram, tengo una página en Instagram, tengo Instagram. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las otras redes sociales? Porque no tengo, creo que son esas dos las que tengo. Es lo que tengo. Y bueno, y los que quieran comunicarse también conmigo pueden escribir a Cuatro Gatos, a info arroba cuatrogatos.org. Me escriben ahí y entonces yo les contesto. También si quieren escribirme para algo, alguna duda, alguna cosa que quieran saber y que yo pueda ayudarlos, pues ahí estoy. En general,
No reviso siempre con mucha frecuencia Info de Cuatro Gatos, pero esto sí lo reviso y cuando aparece algo enseguida contesto. A veces si estoy muy atareado, no, igual que por ejemplo si me escriben por Facebook o Instagram, yo trato, en Facebook y en Instagram por lo general soy más fluido. Ya cuando es por Info Cuatro Gatos, a veces me demora un poquito, pero cuando encuentro un mensaje siempre respondo, porque me parece que como decías, Gabriela, em, así como uno puede ser amigo para ustedes, ustedes son amigos. Yo digo que siempre le digo a los niños y a los jóvenes, también a los adultos cuando hablo con ellos, que cuando uno escribe un libro, es una invitación a que las personas te conozcan y se acerquen a ti. Entonces, y es como una invitación de amistad. Un libro es una invitación que yo lanzo al mundo, a los lectores, a ver quiénes la responden y quieren ser amigos míos. Entonces, así como tú decías que los lectores agradecen, porque yo soy lector y le agradezco a muchísimos autores que he leído sus obras, porque me han acompañado, me han ayudado a superar problemas, me han alegrado un día. He cogido un libro que lo he leído y yo digo, qué maravilla haberme leído este libro hoy y lo que me deja. Entonces, esa persona es mi amigo también. Entonces, eh, pues nada, quería decirles eso también, que todos ustedes me consideren sus amigos y aquí estoy. No creo que no es nada difícil y no soy, ya digo, no me oculto no detrás de un nombre fantasmal, está mi foto para que me identifique. Entonces ahí me pueden contactar y ya en dependencia de lo que quieran, pues en lo que quieran conversar conmigo, pues ya habrá un intercambio. Yo buscaré la forma de intercambiar con ustedes, pero en general sí respondo. Me gusta Gracias, responder. maestro. Muchas gracias. Hoy todas y todos tenemos, además de un escritor favorito, un nuevo amigo y eso se celebra. Y eso me gusta mucho, eso que dijiste me gusta mucho. Yo respeto mucho a todas las personas, pero no quiero tener fan nunca. Yo quiero tener amigos. Gente que piense que yo puedo ser una persona que les ayude y que les dé algo. Y yo espero recibir también algo de ustedes, porque Claro. cuando un lector a mí me escribe y me dice cosas acerca de mi libro, o me cuenta incluso problemas suyos porque ha leído un libro mío y yo le contesto y estoy estableciendo un vínculo con ellos de amistad. El fan no, yo creo que no sabe muy bien a veces, es muy de impulso, pero yo quiero que haya otra cosa más, algo más profundo. Cuando alguien se dirige a mí y que quiere establecer un contacto conmigo, que sea por algo que realmente nos une Muchas a los gracias. dos. Muchas gracias, maestro. Pues Sergio, nos quedan muchas preguntas, tanto en redes como de amigas, compañeras mediadoras. Ya no alcanzaremos en tiempo, pero esta es una invitación, como dijo nuestra capitana Sophie, para continuar conversando en torno a lo que amamos, a la amistad, a las letras, a la vida y a la felicidad. Vamos a continuar con Sophie, que nos va a compartir las redes sociales, hará el cierre. Un placer. Como no, gracias, Gabriela. El tiempo se hace pequeño cuando estamos con personas interesantes, con personas generosas, talentosas, que tienen tanto que dar. Yo, como se lo dije a Sergio y lo he repetido, esta es su casa, espero que podamos compartir con todos los lectores que nos siguen en la República Mexicana y desde otros países, en muchos más momentos con Sergio Andricay, que estoy sumamente emocionada todavía por todo esto que nos está él generosamente dando. Ustedes saben que somos Salas Inclusivas, que nos pueden encontrar en el Facebook, en Instagram, así como Salas Inclusivas, y en Spotify
tendremos también una repetición de todo lo que se habló el día de hoy en el podcast Lecturas con Sentido. Ahí van a poder escuchar de nuevo a Sergio, porque es importante. Muchas de las cosas que nos dijo son pepitas que podemos hacer crecer si escuchamos con atención y prestamos ojos y alma abierta a todo esto. Yo sé que no te gustan los fans, pero es imposible no admirar toda tu obra, Sergio. Esta es tu casa y esperemos que nos acompañes Cuando en más quiera. ocasiones. Te quiero decir que se conectaron desde 17 estados, aparte Wow. obviamente de tu gente de Miami, desde 17 estados, y nada más estoy hablando de 17 estados los que estamos aquí a cuadro, ¿sale? Que estuvimos aquí a cuadro contigo. Y tenemos por ahí muchísimos más estados de la República Mexicana que nos pusieron comentarios en las redes sociales que ya posteriormente tú podrás ver, porque nos estuvimos reflejando en el Facebook del Programa Nacional Salas de Lectura y en Salas Inclusivas. Es una maravilla. Es así, Dani. ¿Qué más nos puedes decir de todo lo que se vio el día de hoy? Pues nada más que agradecerle a Sergio por estar aquí, por acompañar esta charla, ¿no? Que se compartió tanto en el Fondo de Cultura Económica, en el Programa Nacional Salas de Lectura y por supuesto que en Salas Inclusivas. Y sin más, pues agradecerle y un segundo. Yo te estoy muy agradecido a ti también, porque si no llegase por ti, no hubiera tenido el PowerPoint, no hubiera entrado bien, en fin, siempre me pasa eso. Así que te No, estoy muy no. agradecido y quiero agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro, que aparecían al principio. Esto no voy a dar, yo dije, bueno, si ya aparecieron, voy a cerrar y digo gracias a todas las instituciones que han permitido que esta charla llegue a tantas personas, y ojalá que lo que yo he dicho sea útil para cada uno de ustedes y encuentre un acomodo en el interior de su trabajo, de su persona y de su trabajo. Y aquí va el redoble de tambores, porque tenemos algo para ti. ¿Cierto, Daniel? Así es, pues a nombre del Programa Nacional Salas de Lectura, te queremos agradecer profundamente por esta valiosa participación en este conversatorio virtual, La historia lectora de nuestros escritores e ilustradores. Gracias por compartir tu historia lectora desde Miami. Gracias por ese reconocimiento y Sofía y todos ustedes. A todos les digo que cuando quieran podemos volvernos a encontrar, podemos leer, podemos conversar sobre la lectura, de textos propios o de textos de otras personas. Con mucho gusto esto lo podemos hacer. Cuenten con ello. Y Muchas además, gracias. si alguien necesita comunicarse conmigo, puede dirigirse a Sofía si quiere que sea más directa la cosa. Sofía, ¿te puedo utilizar de puente? Por supuesto. Bueno, entonces que te pueden escribir a ti y tú entonces ya buscamos la forma de yo comunicarme con las personas. ¿Ok? Absolutamente. Y todo esto ha sido una tarde gozosa con Sergio Andricay, Para mí mi también. escritor cubano favorito. Una gran persona, un gran escritor, y nosotros todos juntos, porque eso sí, una vez inclusivo, siempre inclusivo, porque nosotras somos Salas Inclusivas, normalizando la diversidad con un libro como puente. Y esta es nuestra seña. Dos corazones, la inclusión y el mundo normal. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos hasta la siguiente. Una cosa ultimita, Gaby, no hemos dicho que el día 1 de febrero es el Día Mundial de La lectura en voz alta. La lectura Así en es. voz alta. Lectura en voz alta. Y los invitamos a compartir en las redes sociales de Salas Inclusivas algo de la producción del maestro Sergio Andricay para celebrar el Día Mundial de la Lectura en voz Bueno, alta. si me mandan la invitación, ahí los estaré acompañando. Claro que sí. Muchas gracias.
Bueno, Y Claro que sí. también para continuar, terminar con el video de Gwen, en agradecimiento en lengua de señas que nos envía nuestra compañera Gwen. Por favor, también. Muchas gracias a todos. muchas La gracias. foto, Sofi, La Oh, foto. por cierto, bonitos y esponjaditos. la foto. ¿Listo, Dani? Listo, Ay, listo. Muchísimas Gracias, gracias. Daniel. Muy buenas Gracias, tardes a María. todos. Gracias a todos.